Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Pilar Briones Gajardo, de profesión trabajador social, estudiante del Magíster de Derecho de Familia e Intervención Familiar. Usted nos ha pedido hacer un análisis del caso de Renato, de 7 años, que es hijo de Juan y de Rocío, quienes eran pareja convivientes, pero que terminaron su relación hace 4 años. En la actualidad, el niño tiene 7 años y tenía 4 cuando sus padres se separaron, quedando al cuidado de su padre, Juan, eh, y me han pedido que me contrate como profesional abogado para establecer materia de regular alimentos y la relación directa y regular del niño. Usted plantea dos preguntas. La primera tiene que ver cuáles son los elementos que judicialmente se debería atender para fijar el régimen de la relación directa y regular. Conforme a eso, puedo plantear lo que a continuación indico. La ley 20.680 regula eh, todo el sistema de relación directa con la madre, Rocío, ya que ella es el progenitor no custodio, que no está encargada del cuidado personal de Renato, que es el menor. Por lo tanto, acá es un tema de consecuencia del tema de filiación, pero también es un tema moral y también un tema personal. En el fondo es la relación que debe tener el niño, con este caso con su madre, para que mantenga una relación con su mamá, en este caso, para dar cumplimiento a los derechos del niño a tener su propia identidad familiar. Situación que está consagrada en la Convención de Derechos del Niño en su artículo 9. También consagrada en nuestra legislación. Por un lado, es un derecho y un deber para ambas partes, en este caso para la madre María José, perdón, Rocío, y por otro lado para Renato, eh, porque para el niño es un derecho que involucra un derecho que se encuadra en su derecho de identidad familiar, que está señalado en el artículo 7 al 9 eh, de la Convención del Niño. La relación de la madre debe ser, en este caso de Rocío, debe ser directa, sin intermediarios, un contacto que debe ser regular, con corresponsabilidad, especialmente cuando Juan y Rocío están separados desde ya hace 4 años. Por lo tanto, aquí Rocío tiene mucho que aportar a este cuidado del niño, a pesar de que no sea madre custodia, pero como por su condición de madre, tiene que ayudar en la corresponsabilidad del cuidado del menor. Por lo tanto, aquí lo que se necesita es promover el interés superior de Renato. Por eso se regula a través de la relación directa y regular eh, establecida por el juez. Es un derecho y un deber, ya que no es voluntario en su cumplimiento, ni para Rocío ni para Renato, pero ambos pueden exigir que exista y que se cumpla este derecho y este deber. Rocío tiene el derecho y el deber de mantener con Renato una relación directa y regular, lo que se ejercerá con la frecuencia y la libertad acordada directamente con Juan, que tiene el cuidado personal de Renato. Según las convenciones que ha suscrito Chile, y en especial en el inciso primero del artículo 225 del Código Civil, y todos aquellos que considere el juez pertinente respecto al interés superior de Renato. Por un lado, es un derecho que asiste a los padres e hijos para mantener una recíproca vinculación, trato, convivencia o contacto periódico y estable en el sentido amplio de que sea este contacto de todas las formas posibles de poder cumplir. También es un deber, puesto es el derecho a contacto con Renato, es de toda evidencia que Renato también es titular del derecho de tener contacto directo con, eh, con Rocío y mantener una adecuada comunicación y trato con ambos padres, y especialmente con Rocío, que es su madre y que es su padre, es su progenitor no custodio.
Por un lado, si la acción la ejerce Renato por los derechos que es acreedor, se transforma en un deber para, en este caso, para Rocío, y a la inversa, si la acción es ejercida por Rocío, se transforma en un deber para Renato. La relación de los padres con los hijos también incluye también incluye a los niños y niñas adolescentes que han sido de alguna manera institucionalizados. No hay nada ni nadie que prohíba, que pueda oponerse al contacto que tienen los niños, niñas y adolescentes con sus padres respectivamente. Esta relación es directa y es regular, y está regulada por el artículo 229 del Código Civil, que señala que se ejerce con la frecuencia y la libertad acordada por Juan, que lo tiene a cargo, ¿cierto? Quien tiene a cargo su cuidado personal, y de acuerdo también, por supuesto, a la resolución eh, generada por el juez de familia, que previamente debieron someterse probablemente a mediación, Juan y Rocío. Puede ser a través de una mediación previa, puede ser a través de una conciliación, pero también podría haber sido a través de un contrato notarial realizado ante un notario público. Ahora, no tenemos antecedentes respecto a cómo llegó a realizarse este acuerdo de cuidado personal o de la regulación, digamos, de la regulación directa. Eh, Eso no está claro en el caso que se planteó, que plantea la profesora. Por lo tanto, se desconoce, como dije anteriormente, si hubo mediación, si se realizó y estuvo fallida, eh, pero lo que sabemos que es lo que hoy día está vigente entre ambos padres, a pesar de que ellos están separados. También señalar que acá los litigantes y el juez deben siempre fomentar la relación sana y cercana entre la madre, quien es el progenitor no custodio, velando siempre por el interés superior de Renato, su derecho a ser oído, a su desarrollo, madurez de sus facultades, tanto emocionales como psicológicas, y por lo tanto, para esto el juez debe tener presente la edad en este caso tiene 7 años, un niño bastante chico, muy maduro aún. La vinculación del hijo con la madre y con otros parientes cercanos, que también podrían ser los abuelos. Tener claridad que también la ley 16.618 en su artículo 48, inciso final, eh, faculta y otorga este derecho también a otros familiares, como por ejemplo son los hermanos mayores o también los tíos del menor. Todo esto en conformidad a los derechos del niño, ¿cierto? Y a la Convención de Derechos del Niño que le da este derecho a tener la identidad familiar. Por otro lado, hay que tener en consideración el régimen de cuidado personal que se ha establecido entre Rocío y Juan y cualquier otro elemento que también pueda servir de elemento de relevancia que pueda tener el juez que tengan que ver con el interés superior de Renato. Eh, Todos estos elementos individualizados antes, como la edad, la vinculación del hijo con la madre, en este caso el régimen de cuidado personal y cualquier otro elemento que tenga que ver con el interés superior del niño, son elementos indispensables para tener claridad de las necesidades reales que puede tener un lactante o un adolescente. En este caso es un infante, tiene 7 años. Por lo que el criterio de los abogados y de los jueces es primordial. No nos olvidemos, como lo señalé, que el artículo 48, inciso final de la ley 16.618 dice que también el niño podrá tener contacto con otros familiares de acuerdo a los derechos del niño y a su identidad familiar. Es un derecho de ver, que por lo tanto no es voluntario en su cumplimiento por parte de Rocío, pues si Juan eh, si Juan retarda o entorpece esta relación de Renato con su mamá Rocío, pueden aplicársele apercibimientos, como por ejemplo, también Juan debiera devolver el tiempo que Rocío no ha podido estar con su hijo Renato. Y esto, pues, evidentemente está todo regulado por el tribunal.
en el artículo 48 de la ley 16.618. Por tanto, es sumamente importante el tema del interés superior del niño y ver también la madurez que tiene el niño, porque si es lactante, bueno, no es el tema, pero requiere, por ejemplo, tener una persona por el tema del amamantamiento de la madre, ¿cierto? O cambiarle pañales, en fin, qué sé yo. Pero si ya en este caso un niño que es autovalente, tiene 7 años, pero por supuesto está en proceso de desarrollo emocional y social, por lo tanto, el niño requiere también de la parte afectiva y emocional en forma muy especial porque se está recién desarrollando psicológicamente. Hasta aquí mi primera respuesta. Voy a continuar para la segunda etapa. Bueno, profesora, continuando con la pregunta número 2 de cómo fijar los alimentos y cuál es la finalidad que deberían perseguir eh, cuál es la finalidad que deberían perseguir y cumplir los alimentos en favor de Renato. Bueno, puedo señalar que los alimentos son derechos y obligaciones que surgen de la afiliación, obligación que permite exigir los recursos necesarios para sustentar económicamente la subsistencia de las personas y permite además la supervivencia y el desarrollo del hijo de ambos, en este caso Renato. Acá se reconoce el vínculo de parentesco entre ambos progenitores y la obligación de ambos como legitimarios de Renato. El artículo 321 del Código Civil señala como legitimarios son aquellas personas que son, entre otros, los descendientes. En este caso, Renato es hijo de ambos. Los alimentos son una obligación moral derivada de la relación de padres y del parentesco de acuerdo a aportar en beneficio de las condiciones que permitan el desarrollo de Renato. El derecho asume el rol inclusive por la fuerza y en contra de la voluntad de poder establecer la cuantía y la periodicidad en el cumplimiento del pago de la pensión. Si bien es cierto, muchas veces son fijadas por su monto, con fecha y forma, por acuerdo, su origen está basado en la ley de obligación alimentaria. Es una obligación y está especificado en el artículo 1437 del Código Civil, que señala que pueden provenir de la ley entre padres y los hijos, solo con el estado civil o grado de parentesco, ya que surge la obligación de alimento, en este caso, el de parentesco. Eh, la obligación alimenticia es un deber jurídico de los padres respecto de Renato. Primero, también es personalísimo, involucra dinero, em, derechos y bienes, tienen un matiz extrapatrimonial, están unidos a las personas en favor de quienes están dispuestos como derecho personalísimo, es irrenunciable. Si Renato no las ha demandado, puede hacerlo en cualquier momento. Si habiéndolo solicitado hay cuotas sin paga, que parece ser que no es el caso, se habla de alimentos de vengado que pueden condonarse, eh, vale decir, renunciar al derecho de cobrar la deuda atrasada, pero debe ser expresa. Es imprescriptible mientras se mantenga la calidad jurídica que otorga legitimidad para pedirla y se acredita el estado de necesidad, vale decir 21 años o en su defecto 28 años si está estudiando. Pero además eh, hay que ver el tema de que efectivamente se mantenga el estado de necesidad. Hay casos excepcionales que duran toda la vida, pero no es el caso, como el caso de la discapacidad. Son inembargables e inalienables, derivados del carácter de personalismo. No se pueden embargar tanto los alimentos futuros como los ya devengados, que son los que son cuotas atrasadas, que se clasifican desde la perspectiva temporal, que son futuros, devengados, forzosos, voluntarios, provisorios y definitivos. Los futuros, bueno, ser el derecho a pedir y recibir alimentos generados y solicitados para el futuro. Los devengados son aquellos que están atrasados, que no se han cobrado, que no han sido cancelados. Eh,
y que, por supuesto, se puede pedir que se decrete o se sancione o se sentencia su pago en forma forzosa. Son voluntarios también, van a depender del origen de la obligación. Si es voluntario, su origen fundamento es la voluntad de la persona que lo quiere donar o lo quiere entregar. Eh, Acá no, es solo el deseo de la persona de querer aportar esta pensión de alimento en forma voluntaria. Forzoso está dispuesto por la ley y la ley en ese sentido es imperativa. Son provisorios porque se fijan durante la presentación y tramitación del juicio de alimentos. Se pueden fijar desde el mismo momento en que se acoge la demanda a tramitación y son definitivos cuando ya hay una sentencia definitiva. Eh, Sin embargo, hay que tener claro que si hay alimentos provisorios devengados pendientes, no cesa por si acaso la deuda, hay que seguir y la tienen que pagar. Eh, por otro lado, es importante decir que se pueden regular el cómo, el cuándo y el cuánto, pero no si se habrá o no lugar a pagar esta pensión de alimentos, o sea, eso es obligación. Eh, la ley señala sobre ciertas personas la obligación de atender necesidades de otros que han también sido asignadas legalmente cuando éstas no puedan hacerlo por sí mismas, eh, corriendo riesgo, por supuesto, de su subsistencia. Este alimento se otorga con la finalidad de permitirle su subsistencia conforme a su posición social. Esto no corresponde solo a alimentación, vale decir a comida, sino que implica también otras cosas como vivienda, abrigo, educación, inclusive el derecho a recreación y esparcimiento. Y todo esto de acuerdo a lo prescrito y lo señalado por la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 323 del Código Civil define alimento como aquella asignación temporal que, de dinero o derechos equivalentes en dinero de algunos parientes o sujetos que deben a otros, en este caso Juan y Rocío a Renato, que tiene como finalidad habilitar a Renato que se encuentra en una situación de necesidad para subsistir. Esto es una definición de doctrina, pues la ley no indica una definición clara de alimento, y eso, por supuesto, es una deuda legislativa que está pendiente. Todo esto con la finalidad de que Renato pueda desarrollarse espiritual y materialmente en condiciones. Por otro lado, ya como conclusión, podemos decir que los alimentos se pueden fijar de distintas maneras y por ello y por el supuesto que ambos acuerden un monto de alimentos futuros. Los padres de Renato podrán suscribir también una escritura pública de transacción ante notario y solicitar en el Tribunal de Familia que corresponda que la transacción sobre pensión alimenticia futura acordada en beneficio de Renato sea aprobada por el juez y así tenga el mismo valor que una sentencia judicial y por lo tanto tenga mérito ejecutivo. También pueden suscribir una transacción ante abogados, jefes o coordinadores de los consultorios de las respectivas corporaciones de asistencia judicial, quienes actuarán como ministros de fe, según el artículo 11, inciso segundo de la ley 14.908, y solicitar también la aprobación del juez. En caso que los padres de Renato no llegaran a acuerdo para suscribir esta transacción, deberán acudir obligatoriamente a la primera instancia a una mediación, la cual puede ser un centro de mediación pública o privada, que esto tiene evidentemente que ser certificados. En la mediación pueden llegar a acuerdos y el centro envía este acuerdo para que sea aprobado por el juez de familia. En caso de no llegar a acuerdo, se puede demandar por alimentos menores en el tribunal para que éste sea quien dicte sentencia judicial. Ahora, la finalidad de perseguir el cumplimiento de los alimentos que están decretados o acordados en favor de Renato dice relación con el derecho que éste tiene de percibirlos a raíz de lo mandatado por nuestro Código Civil, que señala que se deben alimentos a los hijos, entre otros. Recordemos que también están los padres, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, etc. Y también aquí el que ha hecho una donación cuantiosa.
Partamos de la base que esta obligación de dar alimentos tiene un piso mínimo según el artículo 223 del Código Civil y que los alimentos deben habilitar al alimentado, en este caso Renato, para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, además de la enseñanza básica y media y de alguna profesión u oficio. Cuando los alimentos que están decretados o acordados no son pagados, existe un incumplimiento que hay que perseguir. La obligación moral nace del hecho de ser padre. La obligación legal nace de la sentencia judicial que decreta o aprueba y que tiene mérito ejecutivo. Es decir, podemos perseguir el cumplimiento de esta pensión de alimentos. Y la finalidad es que, definitivamente, la finalidad es que los alimentos se paguen, que el niño, en este caso Renato, tenga cubiertos sus derechos, sus necesidades. Eso persigue el cumplimiento y en caso de no pagarlo, de incumplir con el deber, entran en juego las sanciones y los apremios al que incumpla. En este caso, la madre de Renato, si es que no los paga, puesto que ella es la progenitora no custodia de Renato y, por supuesto, es la que también tiene que aportar por el tema de la corresponsabilidad como progenitora del niño. Es lo que puedo plantear, profesora, de acuerdo a las dos preguntas, a las dos preguntas de examen. Muchas gracias. Buenas noches.